este mes. Ayer tuvimos una celebración poderosa, ¿verdad? La pastora María Celia compartiéndonos principios, verdades para poder tener el concepto correcto, poder sanar lo que es el matrimonio, poder prepararnos nosotros los que estamos solteros y siempre que toda enseñanza esté filtrada por la palabra de Dios, pues sabemos que vamos a tener éxito si nosotros lo ponemos en práctica. Y estos lunes estamos hablando acerca de poder crecer en ese conocimiento y poder alcanzar, ¿verdad? El ideal en cuanto a las finanzas desde el concepto del reino, desde el propósito del reino de Dios, con esa convicción de que Dios nos quiere prosperar, dice la palabra integralmente. Y una de las cosas que estamos repitiendo mucho, ¿no? Que la palabra lo respalda, dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y en este tema, en este tópico en especial de finanzas, pues cuánta falta de conocimiento, ¿verdad? Nosotros hemos adquirido en el transcurso de nuestra vida falta de formación, porque nuestros padres de repente, los que nos formaron, no tuvieron tampoco esa educación, ya es una cadena, ¿verdad? Es algo que se sigue repitiendo. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos la bendición de que Dios nos da esa oportunidad de poder romper ciclos, de poder empezar y que la historia sea diferente, ¿no? En nosotros y en los que vienen, en esas nuevas generaciones. Entonces vamos a continuar. Pastora María Celia, te puse como co-host, a ver, a Josué también por si alguien más entra, me ayudan a ingresar, ¿ok? Pastora Liliana, igual estás ahí, pero me imagino que estás manejando. Amén. Entonces vamos a compartir aquí. Imaginaste muy bien. Tienes una imaginación tremenda, te felicito. ¿Estás manejando? Sí, ¿verdad? Yes. Ok, miren, vamos a continuar esto. Ok. Ok, una de las cosas que estamos viendo, era los que se recuerdan, los que han venido siguiendo esto, es que nosotros pudiésemos identificar, ¿verdad? En cuál de estos 4 cuadrantes nosotros hemos crecido hablando en el tema financiero, ¿verdad? De acuerdo a la formación que hemos recibido. Y cada uno de nosotros podemos haber estado en cualquiera de estos 4 cuadrantes. Vimos en un cuadrante de ansiedad, de inestabilidad, los que han tenido una mejor suerte, una mejor formación que quizás en los otros 2 cuadrantes, uno de inconsciente y el otro seguro. Y habían 3 preguntas que había puesto para que nosotros nos hagamos a nosotros mismos y podamos tener esa reflexión introspectiva, ¿no? ¿Qué experimentaron nuestros padres con respecto al dinero? ¿Qué escuchaste sobre el dinero mientras tú crecías? ¿Y qué viste cuando se trataba del dinero? Todo eso es importante porque nos arroja luz a nosotros y podemos entendernos hoy en este presente por qué manejamos las finanzas como las manejamos. Entonces, y sabemos que el 90% de un proceso de sanidad, de restauración, de poder ver los cambios, es cuando nosotros reconocemos la situación, nosotros reconocemos el problema, nosotros sabemos que hay cambios que necesitamos hacer. Por eso es importante hacernos estas preguntas, ¿verdad? Y como todo lo que Dios nos va enseñando, lo que nosotros vivimos en nuestra formación, lo que vimos, todo eso ha impactado en nuestra presente perfecto, en el adulto que nosotros somos hoy en día. Entonces, ya habíamos visto los 2 primeros de ansiedad, el otro cuadrante también de inseguridad, y ahora vamos a ver cuáles son las características si tú y yo crecimos en el tercer cuadrante, que es un cuadrante de inconsciencia. Este cuadrante se caracteriza básicamente porque la expresión emocional en ese lugar donde tú creciste
fue calmada, fue la parte verbal, o sea, lo que ellos expresaban fue cerrada, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó en ese cuadrante? Una de las características es que no había preocupación por el dinero. Hasta ahí nosotros estamos bien, ¿verdad? Algunos dicen, en este caso, como no había esa preocupación y esa ansiedad, pero eso no quiere decir que las cosas están marchando bien. Entonces, algunos dicen en ese caso la ignorancia es bendita porque pues yo no sé qué está pasando, mis padres no me decían, mis padres no conversaban sobre el asunto, pero todo estaba tranquilo, en paz, entre comillas. Pero realmente la verdad es otra, porque el hecho de que tú y yo de repente, si estuvimos en este cuadrante, no sabíamos de la situación que se estaba atravesando en nuestra familia financieramente, no quiere decir que había unas finanzas estables o un sistema financiero en tu hogar saludable. En cuanto a decisiones sabias, necesitamos conocimiento, o sea, que Dios nos está llevando nuevamente a que nosotros podamos abrazar el conocimiento. Queremos tomar decisiones inteligentes, sabias, tenemos que adquirir conocimiento en el área, en la materia que estamos débiles. Sin conocimiento vamos a seguir haciendo las mismas cosas. La palabra lo dice en Oseas 4:6. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y eso aplica en todas las áreas, ¿verdad? En el área de relaciones, el área de finanzas, en todas las áreas de tu vida, la falta de conocimiento es lo que nos lleva en un momento dado a perecer. Entonces, estamos hablando de este tema tan importante. ¿Por qué? Porque es uno de los temas claves en un momento dado para que un hogar hasta se divida, hasta que un hogar llegue hasta el punto de un divorcio, hasta que padres se separen, cuando no se ha aprendido a manejar este tema de finanzas. En este cuadrante de inconsciencia, los miembros de la familia, en este caso los hijos, podríamos decir, creen que todo está bien. Hay un desconocimiento de la situación financiera del hogar, ¿ok? Los hijos creen que todo está bien o simplemente es ese pensar porque no se habla del tema. Muchos padres, por un tema de protección a los hijos, deciden de repente no compartir cómo están las finanzas, las deudas que hay, los retos que tienen que enfrentar por no preocuparlos, de repente porque son niños, no traen eso a colación y hasta cierto punto está bien, ¿verdad? Porque hay cosas que hay edades, hay etapas en nuestra vida para saber y compartir nosotros como adultos, como padres, pero no nos podemos quedar solamente en ese lado, o sea, el callar, el ocultar, porque eso va a traer unas consecuencias más adelante, lo vamos a ir viendo. Entonces le decía, por ejemplo, un caso de una pareja, una familia donde uno de los padres es el que gasta más dinero, ¿ok? Tiene esa tendencia a gastar y el otro por mantener la paz simplemente calla, en otros casos hasta se desconoce. Imagínense en ese caso, ¿no? Donde hay una familia, una pareja, donde uno es el que se encarga de toda la parte financiera y el otro está completamente ignorante a cómo se están moviendo las finanzas. Eso es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a afectar la familia. ¿Ok? En este cuadrante de inconsciencia, lo que les decía, alguno de los dos toma control, otro por mantener la calma prefiere estar callado. En otras características es que no hay conflictos abiertos, no hay conflictos abiertos porque, entre comillas, todo está marchando bien. Cuando nosotros hablamos de conflicto, muchas veces rápido lo asumimos como algo negativo, ¿verdad? Pero no siempre los conflictos tienen que ser negativos. A veces son necesarios que nosotros aprendamos a enfrentar el conflicto porque nos va a llevar a una comunicación y vamos a poder traer el tema sobre la mesa. Amén. ¿Están recibiendo? ¿Qué les parece estos temas que estamos compartiendo? ¿Realmente creen que son importantes? Amén, amén. Amén, pastor. Amén, amén. Entonces, miren una característica en este cuadrante de inconsciencia y lo compara, ¿no? Cuando estaba estudiando esto, es como, imagínate un grupo, ¿ok? Compartiendo entre amigos en una fiesta, en un momento de relax, en un bote,
todos están felices, todos están contentos, están comiendo, están festejando, la vida es lo mejor en el bote en el mar, pero ese bote no tiene capitán. ¿Qué va a pasar? Es un bote que está a la deriva, ¿verdad? No sabe a dónde va. Y los que están en el bote están tan metidos en que todo está bien, que ninguno está mirando hacia dónde vamos, cuál es el norte. Lo mismo pasa en este cuadrante de inconsciencia en cuanto a las finanzas. Muchos pudieron crecer o pudimos crecer, todo está bien. Cuando yo he necesitado cosas, ahí han estado, me han provisto, pero más allá, mucho más profundo, realmente se desconocía de la raíz del problema. Tarde o temprano, alguien, ¿verdad?, tiene que levantarse y tomar el timón del barco, el timón de la familia y poder traer ese orden. De eso se trata, que nosotros nos eduquemos y podamos ser agentes de cambio desde el rol en que nosotros tenemos en nuestras familias. Miren lo que dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. O sea, es importante que nosotros asumamos responsabilidades. Es importante nuevamente enfatizar el conocimiento en todas las áreas de nuestra vida. Tú sabes que estuvimos tomando un curso con la pastora, educándonos acerca del tema de inversiones. Y qué interesante, ¿verdad? Porque todo en la vida aplica a cómo nosotros nos educamos, cómo vemos los recursos que tenemos, qué proyecciones podemos tener hacia un futuro más adelante. Pero tuvimos que dar un paso, ir a escuchar, ir a educarnos, invertir en la educación. Lo mismo pasa en nosotros todo este tiempo que tú estás invirtiendo, sacando en cada clase, en cada tema. ¿Con cuál propósito? Que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría de poder aplicar lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Amén. Amén. Ok, ¿cuáles son los retos? Ahora, si nosotros hemos identificado en cualquiera de los cuadrantes, tenemos retos, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer para salir de ese cuadrante? Lo ideal es ir a donde tenemos que estar ubicados. No importa de dónde venimos, no importa la historia, no importa tu pasado, no importa los errores, porque algo que veíamos en la primera parte es que nosotros tenemos que caminar extendiendo perdón y gracia, ¿verdad? A nuestros padres, a nuestros formadores, tutores, no caer en un punto de queja, no caer en un punto de maldecir, no caer en un punto de conmiseración, porque no tuve, porque no fue mi suerte, no, sino en el presente perfecto que estamos. Ya tuvimos la experiencia del pasado, ya tuvimos una historia cada uno, ahora ¿qué vamos a hacer hacia adelante para cambiar nuestra historia y que la de los nuestros, los que vienen en esa nueva generación, cuenten otra historia desde la perspectiva de Dios? Entonces, ¿qué retos tenemos en este cuadrante de inconsciencia? Número 1, como no hubo una comunicación abierta y no se hablaba del tema y muchos hijos creyeron que todo está bien hasta que de repente llega un momento dado en la vida que no, se dieron cuenta que no todo está bien. ¿Qué pasa? Muchas veces se levantan sentimientos de sentirse traicionado en el hijo, en la hija. ¿Por qué? Porque no hubo una transparencia total de los padres, ¿verdad? Entonces, hay que tener, el reto es salirse, ¿verdad? ¿A través de qué? Del perdón. ¿Por qué? Porque uno puede sentirse traicionado. ¿Por qué? Porque no fuiste enseñado. En la edad adulta que de repente llegas, encuentras esa calma y paz que eran falsas, no eran verdaderas. Entonces, el enojo y el sentirse herido es normal que aparezcan en este cuadrante. ¿Qué tenemos que practicar? El perdón. ¿Qué tenemos que practicar nuevamente? La gracia. Que tenemos que entender nosotros que al final todo fue parte de una historia que ahora en Cristo Dios nos está llamando a poder transformarla. ¿Qué otro reto tenemos en este cuadrante? Acomodar el sentido de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si eres adulto y alrededor en los tuyos tú ves situaciones financieras débiles como las deudas,
¿Cuántos casos hay que está el riesgo de perder una casa? La situación financiera está tan terrible que puedes perder casa, carro, beca, te van a hipotecar el lugar, las deudas, las tarjetas de crédito están al tope. ¿Qué nos está llamando Dios a través de esta enseñanza? Tenemos que enfrentar la situación. Tenemos que asumir responsabilidad, ¿ok? Para ver qué tenemos que hacer. En otro caso es que tú puedes ver situaciones alrededor de finanzas que están terribles y a veces hay una tendencia en nosotros en querer ser los héroes y los salvadores del mundo, y a veces pasa que por la formación, cuántos hijos se sienten en la responsabilidad y vas por la vida caminando en que tú tienes que ser la solución, en que tú tienes que traer la solución, porque si esto no se soluciona por ti, no hay salida. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque una de las cosas que aprendemos es que la salud financiera de otras personas no es nuestra responsabilidad, aun cuando pueden ser nuestros seres queridos. ¿En qué otras cosas estamos entendiendo aquí? Que tenemos que tener límites. Si yo te puedo ayudar, si yo te puedo apoyar, aquí estoy. Pero no podemos asumir cargas o responsabilidades por la irresponsabilidad de otros que no son nuestras. ¿Cuántos casos no hay, verdad? Y a veces vuelvo y digo, estas cosas se han dado, ¿por qué? Porque ha habido un desorden en cuanto a los roles en la familia, ha habido un desorden en cuanto a la comunicación. Y nosotros no estamos llamados a tener que salvar a todo el mundo. Tenemos que primero asumir la responsabilidad con nuestras propias vidas. Y si yo te puedo apoyar, entonces lo voy a hacer. Como ayer hablaba la pastora en un ejemplo, es como cuando nosotros vamos en un avión y nos enseñan a ponernos las máscaras de oxígeno en un momento de peligro. Antes de tú ponerle la máscara al que está al lado, primero te la tienes que poner tú. O sea, si yo estoy bien, voy a poder ser de apoyo. ¿Cuál es el reto de todas estas enseñanzas? Que primero cada uno de nosotros vayamos a un paso mayor de una sanidad en cuanto a las finanzas, que podamos sanarnos financieramente, que podamos dar el paso a que mis finanzas están mejorando. Entonces voy a tener la autoridad, los recursos y voy a poder ser esa mano ayuda mientras Dios me dirija, Dios lo permita. Amén. Romanos 14:2, tenemos aquí unas claves en cuanto a que estamos llamados a asumir responsabilidad. Romanos 14:12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Mira esto, Dios nos está llamando a asumir responsabilidad de quiénes somos, de lo que nos da, de lo que nos confía, y vamos a tener que dar cuentas nada más ni nada menos primero a Dios. Si nosotros caminamos con esa conciencia, yo creo que va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Evitar la menor cantidad de errores. Gálatas 6:4-5 dice, así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro, porque cada uno llevará su propia carga. Mira lo que estábamos hablando. Esto es cuestión de asumir responsabilidad y tener la conciencia que vamos a darle y rendir cuentas a Dios. Dios nos va. ¿Qué tal si todos los días, verdad, antes de ir a la cama, antes de poner nuestra cabeza en la almohada o en la semana, realmente sacamos un tiempo donde decimos cómo he manejado lo que Dios me ha confiado? ¿Cómo hoy, cómo ayer, cómo la semana pasada, cómo el mes pasado, cómo he venido manejando lo que Dios me ha confiado? Si tú y yo tenemos conciencia de que todo lo bueno viene de parte de Dios, porque la palabra dice que no hay ni una hoja de un árbol que se mueva sin la voluntad de Dios, o sea, todo lo que ha llegado a tus manos, si realmente tú eres consciente que viene porque Dios lo permite, estamos llamados a rendir cuentas de eso. ¿Cómo lo hemos manejado? ¿Cómo estamos manejando la provisión? ¿Cómo estamos manejando el recurso que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos manejando y multiplicando los dones y los talentos que Él nos ha entregado?
¿Tiene sentido? En un llamado a que nosotros asumamos responsabilidad de quiénes somos, de lo que tenemos, de lo que nos ha confiado, empezando por el tiempo, ¿verdad? 24 horas, ¿cómo lo estamos administrando? ¿Cómo estamos dividiendo las actividades, las responsabilidades? Muchas veces venimos, y sobre todo en este cuadrante, ¿verdad? De inconsciencia, como no fuimos formados, no se habló, no era tema de conversación, llega un punto es que no estás ocupado, preocupado, pero ni siquiera es un punto a tratar en tu vida. O sea, estás totalmente ajeno a esa realidad que tenemos que entender que es importante, porque si no se van a seguir repitiendo los patrones. Amén. 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 Ok, ¿qué otro reto tenemos para salir de este cuadrante de inconsciencia? Dice el comportamiento responsable. Hay que enfrentar la realidad de que estás en ignorancia. Ok, la ignorancia es falta de conocimiento. Hay que enfrentar esa realidad. Que no hay que enfrentar la realidad que no hay capacidad de control, ni siquiera sabes que no sabes. O sea, totalmente ajenos al tema, la importancia, al manejo, porque no hubo una formación ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, empieza paso a paso. Número 1, no podemos ser duros con nosotros mismos. Aquí el tema es asumir, entender en dónde estamos y empezar a dar pasos, ¿verdad? Salir de esa situación de inconsciencia. Algo importante que tenemos que romper, el mal hábito de repente que hemos adquirido de eludir el tema de las finanzas. Parejas, padres, relaciones, amigos, en donde tú estés. A veces hay ese mal hábito de eludir el tema de las finanzas, que Dios quiere a través de esta enseñanza enfrentar esa realidad, y tenemos que enfrentar la situación y el tema desde la sabiduría, desde la paz, desde el deseo de querer aportar y ser parte de la solución. Amén. El reto número 4 en este cuadrante para salir de eso es que estamos presionando hacia el conflicto. Lo que yo les decía, por lo general, a veces hemos crecido, si hemos crecido en este cuadrante o ha sido parte de tu formación, que preferimos por llevar la fiesta en paz, por evitar cualquier momento de calor, evitar el conflicto. Y uno dice, te quedas calladito, no hablas, no dices, no opinas, cedes a todo, y eso no está correcto. Nosotros estamos llamados a buscar el acuerdo. Y buscar el acuerdo es que tú también des tu opinión, de que tú también hables, de que tú también busques el acuerdo con esa persona, con tu pareja, con el padre, la madre. Si tienes que traer los temas en la mesa con tus hijos ya adultos, en las relaciones, en los partnerships, los socios, lo que tú quieras. Tenemos que dar ese paso y poder enfrentar la situación, ¿ok? Entonces, acuérdense, tenemos que ir analizándolo. Somos de esas personas quizás que por evitar conflicto preferimos callar, no hablar y ceder a todo. ¿Y qué va a pasar cuando eso ocurre? ¿Qué ustedes creen que pasa cuando uno tiene esa tendencia de callar y ceder a todo? Alguien que me pueda decir. Nuevamente la pregunta, pastora, buenos días. Buen día. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ese mal hábito? Estamos hablando de las cuestiones de poder traer, ¿verdad? Conversaciones a veces de tópicos difíciles, pero si tú tienes el mal hábito, conoces a alguien que no habla, se queda callado y cede a todo lo que está pasando. Eso me pasaba antes también. Es como una hojita que lleva el viento y va, si le dicen a la derecha, si le dicen a la izquierda, y no tiene esa autonomía, ¿no? ¿Y qué pasa al final con esa persona? ¿O qué te pasó a ti, Leslie? ¿Qué ha pasado en un momento dado que de repente fue la gota que derramó el vaso? Exacto, justamente se van acumulando circunstancias, situaciones, hasta que se vuelve intolerante, ¿no? En algún momento hablaban de los límites saludables, y a veces nos volvemos permisivos con cosas que no deben ser permitidas,
y no nos fijamos que estamos dando ese ejemplo a los que están a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa? Que se convierte en una situación inmanejable, insostenible. No es lo correcto, no está bien. A veces en nuestro interior sabemos qué está bien y qué no está bien y debemos ser fieles a nosotros mismos con respecto a eso, ¿no? Y evitar a veces abusos o tratos que no deben ser permitidos. Amén. Entonces, mira esto, la palabra dice, las pequeñas zorras arruinan el viñedo, ¿verdad? Estamos hablando de este tema en específico los días lunes porque queremos que cada uno de nosotros, de manera personal, como iglesia, familiares, podamos ir a otro nivel en cuanto a finanzas saludables, a que tú puedas ver cómo tus finanzas personales, familiares van a otro nivel en cuanto a sanidad. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere prosperar. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros hemos tenido esa tendencia, ¿verdad? Por evitar el conflicto, no hablar del tema, viene en un momento a ser como una bomba de tiempo. Tarde o temprano esto va a explotar. Por eso es que tenemos que romper ese mal hábito si hemos venido viviendo en esa costumbre. Porque ¿cómo se rompen los hábitos? Cuando tú empiezas a hacer cosas que te van a llevar a otro hábito. Pero primero tenemos que reconocerlo y decir, no, yo estoy en esta situación, yo tiendo a hacer esas cosas, yo tiendo a callar, yo tiendo a no hablar, yo temo a veces expresar, porque Dios quiere romper todas esas cosas en nosotros y poder traernos a una libertad en Cristo. La comunicación. Miren cómo esas pequeñas cosas han sido, vuelvo y digo, lo decíamos, a veces la causa número 1 en el rompimiento de una relación, de una pareja. Entonces son cosas importantes, no podemos dejarlas algo superficial. Pocas personas disfrutan el conflicto y eso a mí me ha ministrado, ¿sabes por qué? Porque yo creo que sí, definitivamente soy una de las personas que a veces prefiere evitar el conflicto y no hablar, pero Dios me está transformando, Dios me está formando, Dios me está llevando a saber que mi voz es importante, que yo puedo hablar, que yo puedo expresar, no es lo que se dice, sino cómo se dice y saber que puedo ser parte de la solución. Amén. Entonces, pocas personas disfrutan el conflicto por el riesgo del conflicto, el concepto mal errado, ¿verdad? De conflicto rápido no cerramos, pero la incomodidad es necesario para crecer. La incomodidad de que tú digas tenemos que conversar, la incomodidad de que tú te sientes y puedas expresar, la incomodidad de que tú escuches algo que de repente te incomoda, pero lo vas a expresar. No es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿ok? Tener buenos límites te hace saludable y no te hace una mala persona. Qué importante eso, ¿verdad? No te hace una mala persona decir no, lo que decíamos en un momento dado. Para muchas veces pasa que nosotros queremos ser el salvador del mundo. Tú tienes que salvar esta situación, tú tienes que salvar esta persona, tú tienes porque es tu familia o porque te sientes en la responsabilidad. Y son dos cosas diferentes. Estás en todo el derecho, ¿verdad? En un momento dado, si lo puedes hacer, gloria a Dios. Pero si no lo puedes hacer, a libertad y a paz también nos llamó Dios. ¿Cuántas veces no podemos hacer las cosas y viene una carga de culpa, de condenación? Y Dios quiere sanarnos de todo eso. Por eso estaba hablando aquí de los límites saludables, que el poner límites no nos hace una mala persona. Lo que realmente te hace mal y te enferma es seguir en la misma corriente y nunca ir por lo que necesitas. Amén. ¿Tiene sentido? O sea, ¿qué nos enferma? ¿Qué nos está drenando si nosotros no ponemos un pare, un stop, conversamos y hablas de la situación que tengas que hablar? Algo que tenemos que ir practicando, aprendiendo, ¿verdad? Esos límites saludables. Amén. 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 Ok. Entonces, vamos a ir con el reto número 5 para salir de este cuadrante. Dice, practicar la transparencia.
Aún si creciste sin una formación en esta área, nunca es tarde, porque tu ejemplo, tu testimonio va a marcar la diferencia, ¿ok? Tenemos bases aquí, miren en cuanto a este tema, Proverbios 13:22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos, las riquezas del pecador se quedan para los justos. Mira cómo Dios nos quiere cambiar la mentalidad que en cuanto a prosperidad integral, Dios quiere, si habla de herencia, habla de legado, es porque nos quiere a nosotros posicionar, ¿verdad? Las generaciones tienen que ir mejorando, pero tiene que venir con cambios. Si nosotros no identificamos cuáles fueron nuestras falencias, nuestras debilidades, ¿cómo van a cambiar las generaciones futuras? Tú vas a seguir o yo voy a seguir repitiendo los patrones con los que nos formaron. Y ahí la palabra dice, hay herencia que tú puedes dejar, pero tenemos que formarnos, tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer ajustes. Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Otro principio tremendo, consejo en cuanto a finanzas saludables, aprender a practicar el ahorro. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos ese hábito? Y si no lo tenemos, tenemos que empezar a hacerlo. Amén. La palabra habla de ahorro. La palabra habla de inversiones. La palabra habla de dar, de la generosidad. El otro día estaba leyendo algo y me pareció muy lindo, una práctica judía que los judíos hacen todos los sábados, ¿verdad? En su día de reposo, ellos se sientan y preparan cómo va a ser su próxima semana. Y una de las cosas que ellos hacen, ellos aprecian el Havdalah, se llama. ¿Qué significa eso? Mira esto, ellos ponen un plato y encima del plato ponen una copa. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Díganme sí. Sí, pastor. Amén. Y ellos empiezan a derramar sobre la copa vino, líquido, lo empiezan a derramar hasta que rebosa la copa. ¿Y a qué ellos los llevan a su familia, que vean ellos mismos que Dios quiere prosperar sus vidas? Está bien ocuparte de ti, está bien ocuparte de los tuyos, pero no solamente eso, tu prosperidad tiene que rebosar para que otros sean bendecidos. O sea, eso que rebosa, eso que cae, es porque otros van a ser bendecidos a través de tu prosperidad. Qué lindo, ¿no? Porque no se queda para nosotros. Y ellos les enseñan eso a sus hijos desde pequeños. Imagínate esa mentalidad de ellos, cómo van creciendo. Y dime tú, si no sabes, pues te dejo saber que no hay gente más próspera que los judíos. Donde ellos van, tocan, dicen que tienen esa mano de oro, que todo prospera. ¿Por qué? Porque es una prosperidad integral. Estamos hablando de este tema de finanzas no porque tú te quedes en una situación egoísta para ti, no, sino que podamos salir y ser bendición para los demás. Amén. La palabra dice que tú y yo seamos tierra deseable, que cuando hacemos y cumplimos los principios de Dios en este tema, dice, tú vas a ser tierra deseable para las naciones. ¿Tú te imaginas? Pero primero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer delante de Dios, porque no podemos doblarle el brazo a Dios. Eso se trata de estilos de vida en nosotros. En Proverbios 13:4 dice, el perezoso codicia y no satisface sus anhelos. El diligente prospera en todo lo que anhela. Nuevamente, finanzas saludables. Dios nos está llamando al trabajo. Dios nos está llamando a ser diligentes. Dios nos está llamando a hacer las cosas con esmero, con prontitud. Todo eso va atrayendo las riquezas a tu propia vida. Amén. Amén. Y terminamos con unos principios más de nuestro Dios a través de la palabra, porque la palabra habla de todos los temas. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho. Estamos llamados a ¿qué? A rendir cuentas, responsabilidad. Tenemos que tener ese partner, esa persona donde nosotros podamos rendir cuentas, porque eso nos va a llevar
a una mejor administración de lo que Dios nos da. Por eso es que es tan terrible que en una pareja, ¿verdad? Las cosas se manejen de manera individualista, que no haya esa transparencia, que el hombre y la mujer no tengan esa transparencia de lo que entra a la casa y cómo se distribuye y cómo se administra, cuáles son las prioridades. Por eso es que cuando eso sigue, las pequeñas zorras arruinan el viñedo. Y este versículo es algo que nos tiene que hacer en el corazón. Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. ¡Auch! Mira lo que dice la palabra de Dios. La responsabilidad en la que Dios nos está colocando, la mayordomía, la buena administración, empezando por los nuestros. Dice, si tú y yo no proveemos para los nuestros, somos peor que los incrédulos. Estamos negando nuestra fe. La palabra dice, no, es que yo le di a la iglesia, pero descuidaste tu casa. Descuidaste tu responsabilidad, descuidaste a tus hijos, descuidaste el rol, descuidaste donde Dios te ha colocado. Por eso es que Dios le decía en un pasaje en el Nuevo Testamento, haz esto, pero no dejes de hacer lo otro. Honra a tu padre y a tu madre. No, es que yo di el diezmo de esto, pero deshonré a mi padre y a mi madre. Eso no tiene congruencia. Dice, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Yo creo que más claro no puede estar la palabra, ¿verdad? Bueno, Padre, gracias, Señor, por esta mañana maravillosa, Señor. Vamos a dejarlo ahí. Yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña, nos exhorta, Señor, en esta mañana. Y aquí estamos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a tener ese examen introspectivo, Señor, a poder mirarnos a nosotros mismos y saber dónde estamos, Señor, en este tema en el que estamos hablando de finanzas, Señor. Si hay pereza, si hay codicia, si hay, Señor, un derroche, Señor, de las finanzas, Señor, si hay esa ignorancia, Señor, como meditamos en este cuadrante, Dios, donde ni siquiera le tomamos importancia al tema de finanzas, Señor, porque no fuimos de repente educados. Hoy te presentamos todos los casos, Señor, y queremos, Señor, poder vivir tu palabra, Señor, tu palabra que nos llama a prosperidad, tu palabra que nos trae principios, Señor, donde nosotros si lo hacemos vamos a poder ver los resultados, Señor. Hoy clamamos, Señor, por cada hogar, cada familia que está representada en esta mañana, Señor, tu iglesia, para que Espíritu Santo tú traigas un mover, Señor, de romper malos hábitos, Señor, de romper una falta de comunicación, de que sane, Señor, cualquier hogar, cualquier familia que ha sido azotada, Señor, por un mal manejo, ignorancia en cuanto a finanzas, Señor, y que Espíritu Santo tú nos lleves, Señor, en esa fe y en esa esperanza de que nunca es tarde para empezar, Señor, de saber que si obedecemos y escuchamos y cumplimos tus instrucciones, Señor, vamos a ver tu respaldo, Señor. Te damos gracias por todos los recursos, te damos gracias por el trabajo, te damos gracias, Señor, por la provisión, Señor. Desde el agradecimiento hoy, Señor, empezamos esta semana, Señor. Gracias por donde tú nos tienes, Señor, y que podamos ser testimonio, Dios, de hombres y mujeres diligentes, Señor, de tu reino, donde quiera que estemos con lo que tú nos has dado, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Nos vamos de aquí, nunca de tu presencia. Amén. Amén.